Buenos días, señoras y señores. Ya estamos aquí nuevamente. Aquí estamos. Buenos días. Aquí reconectándonos para llevarles las transmisiones del día de hoy. Aquí ya estamos observando los partidos que se están desarrollando el día de hoy. Está jugando Tepantlali contra el equipo de Totontepec Villa de Morelos. El equipo está comenzando la primera parte, veteranas varonil. Poco a poco vamos entrando en materia. Saludos cordiales a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Muchas gracias por Ayuc TV. Aquí estamos colaborando con esta empresa del amigo Memo. Ayuc TV, para que usted no le pierda la pista. Avanzamos entonces. Viene el equipo de Totontepec, que es la número 9. Quien tiene la pelota, lanzamiento adentro. Adentro de Totontepec. 4-0 favoreciendo el marcador para Totontepec Villa de Morelos. Está jugando contra Tepantlali. Hasta ahorita 8 minutos 40 segundos de la primera parte, lo que está faltando. Ahí estamos transmitiendo con ustedes, para ustedes en este día. Aquí vamos a estar el día de hoy, domingo 27 de agosto del año 2023. Estamos en la Copa Ayuc 2023. Aquí en Tamazulapa, en el Espíritu Santo Mijes. Ahí nos va compartiendo. Aquí ya nos estamos incorporando y esperemos que la tecnología no nos haga mala jugada. Esperemos que internet no nos falle porque luego se va. Estamos en la Sierra Norte y hay que decirlo. Por más que se esté pagando todo lo que haya que pagar de tecnología, nos sigue fallando. Avanzamos, están regresando al terreno de juego. Hasta ahorita el marcador favorece al equipo de Totontepec Villa de Morelos. Marcador 4-0 y la pelota va a ser en movimiento para Tepantlali. Ahí están empezando su avance por la línea de fondo, atravesando la media cancha. Viene Tepantlali, la número 15, busca, observa a la número 9, lanzamiento de la 9. Ahí no hay objetivo conseguido, hay una falta que marcan los señores oficiales, por lo tanto va a ser pelota para el equipo de Totontepec. La número 9 avanzando, observando el panorama. Betty con la pelota para la número 12, 12 por un costado. Nuevamente la 9, lanzamiento de 3. No hay nada, contra remate de la 12 tampoco. Así está ahorita desarrollándose este bonito partido que estamos presenciando en esta mañana. El primer partido que nos estamos aventando en este día. Y obviamente también está el sonido local que va a estar usted escuchando para que también los compañeros narradores, en total en la cancha somos 5 ahorita, 5 narradores. Nuestro amigo Federico, 3 del sonido local. Ahorita ya hacemos seguramente el intercambio. Bien, entonces está en la pintura Totontepec Villa de Morelos, lanzamiento, no hay nada. La pelota se escurre y va a ser para Tepantlali. Santa María Tepantlali, 4-0 el marcador, avanzando la número 5. 5 con la pelota, buscando a la número 10, la 10 a la 12. La 12 observa panorama por donde encuentra la número 9, de la 9, lanzamiento, no hay nada. La pelota sigue en poder de quién? Sigue en poder de Totontepec Villa de Morelos en este momento. Está la número 5. 5 buscando, observando, se va a meter. Bonita colada adentro. Adentro de estos que quieren todos los jugadores y las jugadoras, el foul y el cuenta. La número 6 le cometió la falta y viene un tiro adicional. Así que la número 5 puede concretar su avance de 3 puntos. Está en la pintura. Prepara su tiro, observa. Observa. No hay nada. El marcador se va a actualizar en un momento. Hay una falta y la pelota le va a corresponder al equipo de Tepantlali. Aquí estamos por Ayuc TV. Qué bueno que usted empieza a observar las transmisiones y el trabajo que estamos realizando. 6-0, obviamente. 6-0. Ya se está actualizando. 6-0, lo que decíamos. Luego no podemos dar el marcador hasta que no se vea reflejado en el trabajo de los señores oficiales. 6-0, ya lo tenían, ya lo habían anotado.
Así está el panorama. A ver, vente amigo Federico, que no te alcanzo a escuchar. Ah, muy bien, muy bien. Vayan compartiendo, vayan compartiendo. Por las señas que me hacía Federico, pensé que decía hubo contacto, pero no. Está en la pintura Tepantlali. Lanzamiento dentro. Ahora sí se abre el marcador. 6-1 el marcador en estos momentos. Faltando 4 minutos con 40 segundos. Segundo intento. Falla la pelota en poder de quién. La tenía Totontepec y dice que va a seguir siendo para Totontepec. Es saque lateral. Es saque lateral para el equipo de Totontepec, Villa de Morelos, atravesando la media cancha, la número 9, la 9 observando el panorama por donde se lo pasa a su compañera, la 8, lanzamiento, un tiro bastante descompuesto, pero por allí no hubo nada que perseguir. Se va a la pintura porque le cometieron una falta a la jugadora de Totontepec, Villa de Morelos. En esta mañana, saludos cordiales a la gente en cualquier parte de la República Mexicana. Seguramente la gente allí, ayer nuestro amigo Godofredo Gallardo nos mandaba los cordiales saludos. Gracias, amigo Godo. Ahora estamos de este lado con Ayuk TV. Ahí le vamos buscando también para ver, nos habían localizado en otro medio. No, ahora estamos en Ayuk TV.